Hola, bienvenidos. Ahora comenzamos otra vez con sintaxis y semántica de los lenguajes, nueva semana de trabajo. Retomamos el tema de expresiones regulares. Acá tienen en la sección, recuerden, en la sección de teoría del aula virtual de sintaxis. Estamos en el tercer apunte, expresiones regulares, donde la semana pasada les había subido un video con las explicaciones, los conceptos teóricos de este tema de expresiones regulares, que recuerdan es una notación extraída de la teoría de lenguajes formales, que la utilizamos para especificar lenguajes asociados a patrones. Entonces representamos esos patrones por medio de expresiones regulares, que esas expresiones regulares son las que representan o reconocen a lenguajes. Recordando que el lenguaje es un conjunto finito o infinito de cadenas extraídas de un alfabeto o de un vocabulario. Y que estas expresiones regulares, esta herramienta, la vamos a utilizar en el analizador léxico para justamente representar los patrones y que se puedan reconocer cadenas que pertenezcan a alguna de las categorías léxicas o tokens de un lenguaje de programación. Y lo que nos había quedado pendiente es, de este tema de expresiones regulares, lo que ustedes encuentran acá en esta carpeta de guía práctica, las prácticas que vamos resolviendo referidas a los temas teóricos. Entonces, estamos trabajando con esta práctica, la práctica de expresiones regulares. Ahí dentro de esa práctica tenemos lo que habíamos empezado a resolver. Teníamos el primer ejercicio donde teníamos que describir los lenguajes representados por cada una de estas expresiones regulares. Y que ahí hicimos, bueno, unas representaciones, ya sea en lenguaje coloquial o informal, o de manera por extensión o numeración del lenguaje. En este caso, cuando le ponemos los puntitos, acuérdense que son lenguajes infinitos. Y también lo pueden hacer por comprensión. Pero es para describir el contenido o el lenguaje reconocido o representado por esta expresión regular. Acá lo que nos pedían era describir con palabras dicho lenguaje y nosotros lo fuimos completando por extensión o numeración para dar algunos ejemplos. Y después, a partir del ejercicio 2, cambiaba. La idea era, dado el enunciado, esto sería como el patrón, ¿qué expresión regular puedo construir para que me represente a ese lenguaje que me están mencionando acá o ese patrón de comportamiento que yo tengo que identificar? Habíamos hecho este de los números binarios, donde teníamos esta primera aproximación, después nos dimos cuenta que hay cadenas que pueden ser reconocidas o pueden estar representadas por esta expresión regular, como esta, pero que en realidad no cumple con el patrón que nos están dando. Por lo tanto, recurrimos a una elaboración un poco más exhaustiva de esa expresión regular y llegamos a esta expresión regular óptima que me representa a este patrón o a este enunciado del lenguaje que yo quiero que mi expresión regular represente o reconozca. Ahora vamos a, si quieren, les voy mostrando, algunos lo vamos a ver en detalle, otros lo vamos a ver más rápido, sobre el resto de la práctica. Siguiendo esto, con este mismo concepto de escribir una expresión regular para estos ítems, vamos al segundo, que era sobre el alfabeto ABC. Lo que necesitamos armar es una expresión regular, no se asusten que esta no está terminada, ahora la vamos a terminar, que contenga exactamente 3 letras A, comiencen con CB y la letra C no vuelve a aparecer dentro de la palabra. ¿Qué significa esto? Bueno, ya sabemos que tiene que tener exactamente 3 A, o sea que como mínimo yo tengo que escribir estas 3. Y ahí ya cumplí esta parte. Y que comiencen con CB lo ponemos así, o lo podemos poner entre paréntesis o sacarle los paréntesis. Acuérdense que cuando no ponemos nada, asumimos por defecto que hay una operación de concatenación entre expresiones regulares. Y acá estoy indicando que empieza con CB y que tiene exactamente 3A. Lo que algunos me fueron preguntando, no quiere decir que sean las 3A consecutivas, sino que tiene que tener exactamente 3A. Y tiene que empezar con CB. Y no tiene que aparecer la letra C. O sea que sí, lo que puede aparecer es la letra B. A
más A no pueden aparecer porque voy a romper con el criterio de la exigencia de que sean 3A. Y C me está diciendo que no tiene que volver a aparecer, solamente al principio. Lo que sí pueden aparecer son B. ¿Y cómo hago para indicar todas las B que pueden ir apareciendo, siempre y cuando se respeten las 3A exactamente y que empiece con CB? Bueno, eso lo podemos hacer de esta manera. Ponemos el B asterisco a izquierda y a derecha de cada A. Entonces ahí estoy diciendo que pueden aparecer ninguna, una o muchas B en este lenguaje, siempre respetando que empiece con CB. No importa que acá ocurra una vez o múltiples B, pero yo estoy asegurándome que empiece con CB. No es como el caso anterior que rompía los números impares del 1. Acá no hay problema que haya B, porque yo sigo cumpliendo que empiece con CB. Tengo exactamente 3A y puedo tener en cualquier posición las B que quiera, con esta simbología, y sé que justamente la letra C no vuelve a aparecer. Bueno, vamos al siguiente. Palabras sobre el alfabeto ABC, estamos trabajando siempre sobre el mismo vocabulario o alfabeto, de estos 3 símbolos, pero en este caso me dice que tienen que comenzar con A, doble A, y terminar con C, la triple C. Entonces, sabemos que tenemos que hacer que empiece con A, que termine con C, pero en el medio, como pasaba acá, pueden ocurrir cualquier combinación de palabras, producto de justamente las combinaciones de estos 3 símbolos. Entonces, como ustedes ya saben, si pongo A o B o C todo con asterisco, o sea, la cerradura de Kleene de esta expresión regular de A o B o C, lo que me da como resultado es todas las combinaciones posibles de A, B y C en el orden que sea. Desde epsilon hasta la A, la B, la C, todas las A o las B o las C consecutivas que quiera y sus combinaciones también, producto de la definición de que saben que la cerradura de Kleene son las infinitas uniones de las potencias del contenido de lo que está representando esta cerradura, en este caso A o B o C. De esa manera estoy cumpliendo con el patrón anterior que me están indicando todas las palabras que cumplan esta condición. Por este lado, seguimos trabajando con el mismo alfabeto en el ítem 2.4, pero me dice que tienen que tener solo letra C. No pueden aparecer A, no pueden aparecer B. Quiere decir que puede aparecer una C, o dos, o tres, o infinita C. Y ahí podemos hacer uso de la notación especial, ese símbolo más, que se llama cerradura positiva, que es muy parecido a la cerradura de Kleene, el asterisco, la cerradura propiamente dicha, pero excluye el más al épsilon. Con esto me aseguro que el lenguaje que me va a generar esta expresión regular, que me va a representar esta expresión regular, va a ser como mínimo una C, o 2C, o 3C, y así consecutivamente. Va a ser un lenguaje infinito, obviamente, porque tanto el símbolo asterisco como el símbolo más me representan a lenguajes siempre infinitos, pero en este caso no está incluido en el lenguaje representado por esta expresión regular la cadena vacía que denominamos genéricamente épsilon. Y el último ítem del ejercicio 2, donde estamos construyendo a partir de estos enunciados la expresión regular que lo representa, me dice palabras sobre el alfabeto ABC, pero que comienzan con un número impar de B. Acá ya tenemos este número impar, ya sabemos, ya aprendimos cómo se arman y los problemas que pueden aparecer. Y terminan con ABC. Entonces, ¿ustedes qué podrían haber hecho? Intuitivamente, aunque no esté perfecto, esto que está acá, que tiene que ser una B y después de a pares, ninguna, uno o infinitos pares de B. Pero como lo antecedo con una B, ese par se transforma en impar. Es decir, que el lenguaje que yo empiezo a representar acá va a ser, si ocurre el épsilon de esta expresión,
aparece la B. Si ocurre el epsilon con 1, aparece triple B o 5 veces B. Obviamente que esto no es una cadena válida del lenguaje porque lo tengo que terminar con esto. Esta sería la cadena mínima, la cadena de longitud mínima. Empieza con una B y termina con ABC, cuando ambos términos son epsilon. Y entonces vuelvo a tener acá el ABC y el ABC. Bueno, ¿qué pasaba con esto? Como en el caso anterior, en el primero, en el 2.1, que puede ser que en este término del medio, que son todas las combinaciones posibles de A, B o C, desde el epsilon hasta infinito, ¿qué pasa si ocurre solamente, por ejemplo, una B? Entonces, pasaría que, supongamos, tendríamos acá 3B, termina en ABC, que sería este caso, pero si en el término del medio ocurre solo una B, estaríamos reconociendo una palabra como esta dentro de mi lenguaje, por lo tanto, ocurre solo una B, y esta palabra, que estaría siendo reconocida o representada por esta expresión regular, no está cumpliendo con este criterio que nos están indicando, como había pasado en el primer enunciado. O sea que está incompleta, no está bien hecha esta expresión regular. Lo que tendríamos que hacer es trabajarla un poco más. ¿Cómo haríamos? Siguiendo el criterio anterior del ejercicio 2.1, que tuvimos que recurrir a estas expresiones. ¿Viste? Quedó acá mal. Así. ¿Cómo haríamos para representar con esas nuevas simbologías esta parte del medio, hacerla más completa? Entonces, tendríamos esta primera parte quedaría igual, pero esto, habíamos dicho, que puede ocurrir o no. Entonces, lo poníamos con el asterisco. En el caso de que ocurra, nos tenemos que asegurar que comience con una no B. O sea que no puede pasar que ocurra B antes solito. Habíamos puesto así. Si esto lo poníamos con el asterisco, puede ser que no ocurra nunca. O si ocurre, lo que puede ocurrir acá adelante sería algo así. A ver si nos vamos a copiarlo. Pero solamente una A o una C. Y eso va a estar concatenado con la A o la B o la C con su cerradura. Pero ¿cuántas veces puede ocurrir esto? Y puede ocurrir una o muchas veces. Al principio me tengo que asegurar que si pasa algo al principio, no sea una B. Entonces, este primer término que estaba bien, lo tengo que concatenar con este nuevo término, que está acá, que pueden ser una o muchas A o C, y todas sus combinaciones, y después sí, las B pueden aparecer tranquilamente para que no me perjudiquen el concepto de impar de este primer término. Pero también puede ser que todo esto no pase nunca. Entonces le pongo la cerradura afuera. Y eso me podría llegar a dar el epsilon, y de esa manera termino con este primer término, con este último término, con el ABC. Bueno, esta sería la expresión regular correcta, donde empezamos con un número impar de B, terminamos con la cadena ABC, y en el medio puede ocurrir o nada, y si ocurre algo, me aseguro de que lo que se pega a este primer término de cantidades impares de B, 1, 3, 5, 7, si ocurre, o sea que con este asterisco no es 0, empieza a ser 1, 2 o 3, lo que va a ocurrir es o una A o una C o sus combinaciones.
Entonces, si analizamos esta cadena, la que nos estaba trayendo problema, no va a estar representada por esta expresión regular, porque esta, por ejemplo, esta primera B o estas tres primeras B entrarían por este lado, cuando el asterisco vale 1. Pero como tiene una cuarta B, si empezamos a analizar, no hay manera de que esta expresión regular reconozca a esta cadena. No está representada por ese lenguaje. Porque el cuarto término tiene que ser o A o C o nada, pero después termina con la cadena ABC. Bueno, esa sería la expresión regular completa de este ejercicio, el 2.5. Ahora pasamos al ejercicio 3. En el ejercicio 3 tiene 15 ítems, vamos a hacer algunos nada más y después les muestro cómo quedan resueltos el resto. Pero acá lo que tenemos que hacer es al revés. En el 2 nosotros teníamos un enunciado y teníamos que construir la expresión regular. Acá tenemos la expresión regular y tenemos que determinar qué lenguaje es. Llegar al lenguaje representado por esta expresión regular. Entonces, ustedes pueden hacer este desglose que acá yo les muestro, a modo de ir entendiendo el comportamiento de la expresión regular, porque recuerden que una expresión regular a su vez está formada por subexpresiones regulares. Por ejemplo, esta tiene la X por un lado, acá tenemos el selector o la opción o el OR, y el IZ asterisco por el otro. Entonces, si vengo por este camino, va a ser la expresión regular X, que me representa el lenguaje que contiene la cadena X. Si vengo por este lado, ahí va a depender de los valores que vaya tomando la potencia, la cerradura. Entonces, puede ser que cuando esto valga 0, la cadena que aparezca va a ser epsilon. Si vale 1, va a aparecer IZ, que es la concatenación de los lenguajes que contienen la cadena I, contiene la cadena Z, que como ustedes saben es la cadena IZ. El IZ asterisco es elevar a la 0, a la 1, a la 2 y así infinitamente, son infinitas uniones de potencias de lo que esté contenido adentro de la cerradura. O sea que el IZ a la 0 me va a dar el epsilon, el IZ a la 1 es IZ, IZ a la 2 voy a tener esta concatenación, IZ a la 3 voy a tener esta, y así sucesivamente. Eso me va a determinar, trabajando con este término, ¿no? Este término que estamos haciendo acá, el epsilon, el IZ, 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 IZ 3 veces, y así infinitamente. Por lo tanto, el lenguaje que va a estar representado por esa expresión regular va a tener todas estas cadenas, producto de este término, pero también la cadena X, porque puede ocurrir por la parte izquierda de este selector. Entonces va a ser el X y todo esto. Epsilon, IZ y todas sus combinaciones tomando de a pares los IZ, porque hay una concatenación acá adentro. El orden en que ustedes expresan las cadenas es indistinto. Pueden poner el epsilon primero, el X después, pero lo importante es que representen el sentido de la expresión regular, que sería la cadena vacía, una X, y si no, infinitas combinaciones de a pares de la cadena IZ. Ese sería el lenguaje que me está representando esta expresión regular. Ahora, cada una de estas expresiones regulares tiene un comportamiento distinto. Algunos cambios son sutiles, pero impactan en el lenguaje que me están reconociendo o representando. Por ejemplo, la 3.2, tenemos también una cadena, pero en este caso una cadena, una expresión regular Z, que está concatenando con X o Y, y la cerradura solamente aplicado a Y. Depende de dónde van apareciendo las operaciones y los símbolos, la expresión regular tiene un lenguaje, representa un lenguaje específico. Acuérdense que a este lenguaje le llamábamos lenguaje formal. Así como está esta expresión regular, sabemos, seguro, que el epsilon no va a estar dentro del lenguaje. ¿Por qué? Y porque hay una Z acá concatenando a otro término.
O sea, este lenguaje no admite la cadena vacía. Y sí admite infinitas cadenas, porque hay una cerradura acá adentro, pero todas esas cadenas yo estoy seguro que empiezan con Z. ¿Cuál es la cadena de longitud mínima? Y seguro va a empezar con Z, y si de este lado yo entro por el lado del I, y cuando el I es a la 0 me da epsilon, va a ser Z epsilon, porque las estoy concatenando. Quiere decir que la cadena de longitud mínima es 1, y es Z, que es la que está puesta acá abajo. O sea que, si analizamos y desglosamos esto que está acá adentro, tenemos por un lado la X, esto que está acá. Y después tenemos que ver el I asterisco. El I asterisco, como ustedes ya ahora saben, es la cadena vacía cuando es I a la 0, I a la 1, I a la 2, I al cubo y así infinitamente. Por lo tanto, como tengo X o I asterisco, voy a tener X y la unión de epsilon con I y de las infinitas I. O sea, estoy juntando, estoy uniendo estos dos lenguajes. A nivel de lenguaje, la operación es la unión. A nivel de expresión regular, la operación es este que se llama selector, o lo llamamos selector, o el OR famoso. Entonces, como acá tenemos este lenguaje formado por todas estas cadenas, producto del X o el Y asterisco, a todas ellas lo que le tenemos que hacer es anteponerle la Z y vamos a llegar al lenguaje definitivo, representado por esta expresión regular, que sería ZX, Z epsilon, que sería Z, esta es la cadena de longitud mínima, ZI, ZI y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos? Ahora, en este caso, la 3.3 nos dice Z concatenado con X o Y asterisco. Si lo miran rápidamente, van a ver que no se van a mezclar Z y X con Y. Que este lenguaje sí va a admitir la cadena vacía. ¿Por qué? Porque si entramos por este término del selector, y cuando el I vale, el asterisco toma el valor 0, esto va a dar epsilon. ¿Qué haga falta del epsilon? Vamos a copiarlo. Entonces queda epsilon, I, 2i, 3i y así infinitamente. Por eso este lenguaje es un lenguaje infinito. Pero admite el epsilon por este término. Y lo que sabemos es que no se van a mezclar. Por lo tanto, el lenguaje final es o el ZX y también van a incluir todas las cadenas que están acá en el I asterisco. Epsilon, 1i, 2i, 3i, infinita i. O sea, es un lenguaje infinito donde admite el epsilon, esta es la cadena de longitud mínima, y no hay combinaciones entre sí de los términos de la ZX por un lado y del I por el otro. Después tienen estos ejercicios acá, donde también tienen que tener cuidado con el tipo de operación a la que están sometiendo la expresión regular, porque el resultado final, el lenguaje que representa cada expresión regular, puede ser distinto. El 3.4 y el 3.5 son dos expresiones regulares equivalentes. Acá la única diferencia que hay es que estamos poniendo o no el paréntesis en estas dos. Como el selector separa términos, poner o no los paréntesis es indistinto. O sea que en ambos casos llegamos a este lenguaje, que contiene las palabras K y NE en ambos casos. Es decir, que acá es indistinto ponerle o no los paréntesis. Cosa que cambia en el 3.6, porque acá tenemos una concatenación entre dos expresiones o subexpresiones regulares, y cada una de estas expresiones representan a un lenguaje, porque cada expresión regular, les dije, tiene subexpresiones, pero que en definitiva son expresiones regulares en sí mismas. Por lo tanto, C o A es la unión de estos dos lenguajes, o sea, vamos a tener un lenguaje formado por estas cadenas. Este es el desglose particular de la expresión, ¿no? N o E va a tener este otro lenguaje. Y acá lo que estamos haciendo es la operación de concatenación. Por lo tanto, estamos concatenando este con este.
Y ahí cambia, porque la concatenación significa armar un nuevo lenguaje, cuando yo concateno dos lenguajes, donde voy combinando las cadenas de cada uno. O sea, voy a tener la C con la N, la C con la E, la A con la N y la A con la E. Este es el lenguaje representado por esta expresión regular. ¿Qué cambiaría en este caso? ¿Cuál sería el lenguaje representado por esta expresión regular que lo tenemos acá abajo? Iba a ser la C, las cadenas C, A, N y E. Lenguajes finitos. Todos estos que estamos viendo en este caso son lenguajes finitos. ¿Por qué son lenguajes finitos? Y porque no aparece, si miran, no hay más, no hay asterisco. Es decir, un conjunto finito de cadenas que está representado por esta expresión regular. Así van a encontrar los lenguajes generados, acá hay un desglose particular de cada término, pero van a encontrar el lenguaje final representado por cada una de estas expresiones regulares. Acá tienen la expresión regular en los ítems 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, ustedes después la miran, la comparan a ver si coincidimos. Y vamos a hacer el 3.14 y el 3.15. Para que noten alguna diferencia, lo vamos a hacer directamente. Por ejemplo, acá tenemos una expresión regular y yo quiero saber el lenguaje que está representado por esta expresión regular. Acá lo que sé es que todas las palabras van a empezar con A. Y acá puede ocurrir el épsilon. O sea que el épsilon no es una cadena que forma parte de mi lenguaje representado por esta expresión regular. Y sé que la cadena de longitud mínima es la A. Cuando el asterisco ocurre el 0. Cuando ocurre el 1, puede ser A o puede ser B. Pero como empezamos con A, puedo tener estas dos cadenas. Y así puedo tener, como ustedes ya saben, esto que está acá adentro son las infinitas combinaciones entre A y B en el orden que quieran, pero siempre van a estar precedidas por A. O sea que puedo tener algo así, o así, pero también puede pasar esta combinación de la B con la A, o al revés, A a B, y así también de a 3, y son, obviamente, es un lenguaje infinito que está representado por esta expresión regular, que son palabras o cadenas que empiezan con A y luego continúan o terminan con cualquier combinación de A o B. Ninguna, una o muchas de esas combinaciones. ¿Cuál es la diferencia con esta expresión regular? ¿Cómo impacta en el lenguaje? También sabemos que vamos a tener infinitas cadenas. Y también sabemos que empiezan con A, tal cual, porque está puesto como concatenación como un término a la izquierda. No admite el épsilon. El tema está que cuando el asterisco entra por un término o por el otro, si ocurre el 0, todo esto, en ambos casos, tiene que ocurrir el 0 y me daría épsilon. Por eso llego al A. Ahora, si entro por uno de los términos y ocurre el asterisco la potencia 1, esto va a dar A. Por lo tanto, voy a tener esta cadena. A concatenado con A. O 2 veces A, o 3 veces A. Estoy haciendo 2 veces A o 3 veces A referencia a este término. Y siempre precedido por una A, como prefijo. Y así sucesivamente. O sea que puedo tener cadenas que empiezan con A y tengan ninguna, una o infinitas A continuación. Pero también puedo tener cadenas que empiezan con A y pueden tener una B, o 2B, o 3B, y así infinitamente. Es un lenguaje infinito, no tiene el épsilon. La diferencia con el anterior es que justamente ambos son infinitos, ninguno tiene el épsilon, los dos lenguajes contienen a la cadena A como cadena de longitud mínima, pero la diferencia está en que en el segundo lenguaje solamente puedo tener a continuación de la A cadenas o subcadenas formadas por A o B consecutivas, pero no mezcladas.
En el primer lenguaje, producto de este término de la expresión regular, en el ítem 3.14, puedo mezclar las A y las B a continuación de la primera A. Esa es la diferencia que tiene de poner la cerradura individualmente en cada término, hace que no mezcle nunca las A con las B a continuación de la primera A, obviamente. Y en el ejemplo anterior sí, porque está pues, aplicada la cerradura a la unión o al OR o al selector de A o B. Bueno, entonces vamos para terminar la práctica. El ejercicio 5 lo habíamos hecho y nos queda el 4 para cerrar la práctica de expresiones regulares. Cambiamos de alfabeto. Ahora el alfabeto es 0 y 1. 0, 1 son los símbolos posibles sobre los que puedo trabajar en un alfabeto. O sea que voy a trabajar con lenguajes o sublenguajes binarios. Este también me lo preguntaron. Me dice que tiene exactamente 3 ceros. O sea que yo sé que tengo que hacer algo así, ¿no? Como mínimo voy a tener 3 ceros. Eso no quiere decir que sean solamente esas las únicas palabras, porque me está diciendo todas las palabras de sobre este alfabeto. ¿Puedo tener menos ceros o más ceros? No, tengo que tener exactamente 3. Pero ¿qué pasa con los unos? Puedo tener ningún 1, o sea, esta sería una palabra de mi lenguaje. El lenguaje va a tener como mínimo esta cadena. La cadena formada por los 3 ceros. No puedo tener la de 2, la de 1, no tiene épsilon, no puedo tener 4 o 5 ceros, pero podría tener esto. O sea que puedo tener unos a la izquierda, puedo tener unos a la derecha, como lo estamos poniendo acá. Acá tenemos un 1 a la izquierda, acá tenemos un 1 a la derecha, acá tenemos un 1 a la izquierda o a la derecha, pero también puedo tener en el medio, puedo tener una cosa así, porque sigo respetando que tienen exactamente 3 ceros, y los 1 pueden aparecer a la izquierda, a la derecha, en el medio, puedo tener muchos acá a la izquierda, y puedo hacer así, y así. Y esta también sería una cadena válida del lenguaje, porque estoy cumpliendo que tiene exactamente 3 ceros, y estoy tratando de formar todas las cadenas posibles. Por supuesto que es un lenguaje infinito. Entonces, ¿cómo puedo hacer para asegurarme de que tiene 3 ceros? Eso es lo que ya sabemos que lo tenemos que representar así. Y lo que va a ocurrir es que yo puedo tener puedo tener 1 o infinitos unos a izquierda y a derecha de cada cero. Esto lo pueden poner entre paréntesis si quieren, pero como hay concatenación, es indistinto. Entonces este término que está acá, lo podemos poner a izquierda y a derecha de cada cero. Y de esa manera vamos a representar todas las palabras sobre el alfabeto 0-1 que tienen exactamente 3 ceros. Esa es la forma de resolverlo. Por eso les digo los paréntesis si quieren dejarlos o no, depende cómo los quieran leer. Y los pueden poner o sacar. Bueno, esta sería la expresión regular que cumple con este patrón que me están dando, y esta sería la expresión de algunas de las palabras o cadenas contenidas en el lenguaje infinito, cuya cadena de longitud mínima es justamente los 3 ceros exactos que contiene esa cadena. O sea que la cadena de longitud mínima es una longitud 3 formada por los 3 ceros. Bueno, con esto cerramos la práctica de expresiones regulares. Vuelvan a revisarla, compárenla con lo que yo les dije, les fui mostrando en el video. Si tienen alguna diferencia, obviamente la consultan, la debatimos en los foros. Puede ser que haya algún error en alguna de las soluciones. Y una vez que hayan revisado el video, hayan hecho la práctica, hayan comparado y lo hayamos debatido, vamos a dar por cerrado este tema. Y la semana que viene vamos a continuar con un nuevo tema. Si quieren adelantar, una vez leído el apunte de expresiones regulares, realizada la práctica, comparado los ejercicios, si no les quedan dudas y tienen tiempo, les convendría empezar a leer
el material siguiente con el que vamos a trabajar respecto a la teoría. Solamente hagan una lectura previa, lo vamos a ver un poco más en detalle la semana que viene, y el tema es este, el de gramáticas. Es, como a modo de adelanto, un modelo matemático, una notación extraída, ese modelo también de la teoría de lenguajes formales, pero más potente y más completo, o sea que nos va a dar mayores utilidades que una expresión regular. Eso es lo que ustedes podrían leer y el miércoles que viene lo vamos a empezar a ver en detalle y como existe tanto en lenguaje como en expresiones regulares, también de estos conceptos teóricos de gramáticas y su uso y aplicación en la asignatura y en la teoría de compiladores, también van a encontrar una práctica que vamos a ir resolviendo a medida que vamos avanzando con los conceptos y los diferentes tipos de gramáticas que existen. Entonces, esa es la tarea de la parte teórica de esta semana, terminar de leer, de entender expresiones regulares, hacer la práctica, comparar los ejercicios y hacer una lectura previa del apunte de gramática como nuevo concepto en la asignatura. Por ahora nada más, nos vemos la semana que viene. Chao.